Para eso, obviamente, uno no está solo. Hoy contamos con una experta en el área. Soledad Torre es directora y socia de Legal Global Chile, y creo que un poquito más allá. Es experta en el área migratorio, más de 30 años de experiencia. Así que va a ser un webinar bastante productivo, enriquecedor para todas nosotras, y de antemano agradecer siempre la disposición de Soledad. Antes de pasar, quiero pasarte a Carmen para que hable un poquito de lo que es RedMac, y después, obviamente, en manos de Soledad nos vamos a quedar. Perfecto. Luzma, dale nomás con la presentación. ¿Qué les voy a pedir antes de comenzar en sí? De que las personas que van ingresando se puedan silenciar ahí los micrófonos, porque se escucha de alguna otra manera. Más adelante les voy a explicar un poco cómo va a ser el webinar, porque Soledad va ahí a estar trabajando evidentemente ahí. Gracias, David. Luzma, si puedes cambiar la lámina, te agradecería un montón. RECMA es una asociación gremial emergente que estamos hace muy poquito, estamos en todo proceso de gestarnos ya oficialmente como asociación gremial. Somos más de 200 participantes en un grupo de WhatsApp en donde somos mujeres administradoras, y nuestro objetivo siempre va a ser crear un lugar seguro, confiable, donde todas las personas que estén en este grupo de WhatsApp puedan alcanzar su máximo potencial, en que particularmente en un crecimiento personal, y por supuesto todo lo que conlleva en la administración de condominio. Uno de nuestros principales pilares es la capacitación, por eso que cada mes estamos generando webinars que van más que todo relacionados con la contingencia, o sea, hay temas que van saliendo, temas que son muy importantes que las comunidades se aborden, y no solamente también enfocado a los administradores, sino también a los integrantes del comité de administración y a las personas que viven en la comunidad, que finalmente somos todos los actores, los principales, y que de alguna u otra manera debemos estar siempre en conocimiento de lo que está pasando con la legislación vigente. ¿Dónde nos pueden contactar? Tenemos nuestras redes sociales, nos pueden buscar a través de Instagram, que es RECMA.chile, o sea, RECMA.chile, tenemos correo electrónico, que es recma.chile@gmail.com, el LinkedIn, por supuesto, y ahí también hay un número de WhatsApp, así que todos los que estén interesados, ahí mujeres administradoras nos pueden contactar para ser parte de esta red. Luz, me te doy el pase a ti para que continúes. Vale. Yo no quiero hablar tanto, porque para eso la experta Soledad pues nos va a tener que dar un poco de este tema. Así que, Soledad, te doy el pase para que puedas capacitarnos un poquito más sobre este tema. Sí, gracias Luz Marina, gracias Carmen por esta invitación. Bueno, les voy a hablar, yo sé que a veces de muchas de estas cosas ustedes ya lo saben, pero a veces implica ciertas situaciones al momento de llevarlas a cabo. Si podemos empezar con la presentación. Yo trabajo hace muchos años con el tema de movilidad internacional, gente que se quiere venir a Chile y gente que se quiere ir. Cuando me refiero a gente, es personas y empresas que se quieren ir fuera de Chile, y personas, empresas que quieren venir a Chile. Y en ese tema llevo ya muchos años desde la parte pública y privada visto los temas de migración, los temas movilidad internacional. Dentro del concepto es mucho más amplio que la migración, porque incluye los diferentes tipos de la migración. Bueno, entonces voy a hablar del tema sobre la contratación de extranjeros en Chile, y en relación con lo que se pueda apoyar a ustedes su gestión con relación a la red. Si podemos seguir, por favor. Bueno, ¿por qué es importante hablar de la contratación de extranjeros en Chile? Básicamente, es por muchas razones, y yo los traté de poner acá y englobar en esta presentación en tres áreas importantes, porque el extranjero, cuando llega, normalmente, si viene en una situación
de migración cuando hay un ánimo y una voluntariedad de permanecer en el país. No es un extranjero que viene y después se va a ir. Normalmente él quiere pasar a ser parte de la sociedad y para eso es fundamental que él entre dentro del sistema económico, laboral de nuestra sociedad y haga parte de este, ¿ya? También hay otras acciones en que enriquece nuestra cultura, porque pese a que nosotros en general somos personas, no sé, pues un poco más calladas, un poco más eh, como más parcas, con todas las personas que nosotros hemos recibido, especialmente de países que son más, como, ¿cómo podría decir? Porque no quiero decir una palabra que pueda venir y ser, ser negativa, pero que culturalmente son diferentes a nosotros. Y eso Total. está probado en nuestra sociedad, ¿ya? Que en vez de ser una limitante, viene a enriquecer nuestra sociedad, ¿ya? También nosotros a lo largo de los años, desde el año 1975 hasta el año 2021, una ley migratoria que en realidad ni siquiera era una ley, era un decreto ley, y era un decreto ley porque fue dictado dentro de un estado de excepción constitucional y además dictado en un momento en que Chile no era un país tan atractivo para la gente que venía del extranjero. El 2021 se dicta una ley y esta ley entra a regir el 12 de febrero del 2012, en el cual, a diferencia de ese decreto ley, se vienen y se modifican ciertas cosas en relación a, y se modifican algunas de las categorías migratorias, se modifican también en relación a algunos principios que antes no existían. Por ejemplo, nosotros, antes del año 2022, que entró en vigencia esta ley, hablábamos de reunificación familiar, pero en esa ley nadie, nunca, no existía algo que era la reunificación familiar. Después se dictaron algunas categorías migratorias relacionadas con la migración familiar, reunificación familiar, pero recién esta ley por primera vez establece un concepto. ¿Y cuál es el objetivo de esta presentación? Es darle algunas luces con respecto a una situación que para ustedes es importante conocer. Porque muchas de las personas, como este no es un tema muy conocido, muchas de las personas, ¿qué es lo que hacen? Tienen conocimiento sobre el primer decreto ley, digamos la ley que estuvo vigente durante 47 años, y esta nueva ley, entonces la gente piensa que todavía existe la visa sujeta a contrato de trabajo cuando no existe, que tienen que ponerle en los contratos de trabajo la obligación de de poner que se van a obligar los empleadores a pagar el viaje de regreso, y eso ya tampoco existe. Entonces, la idea es que ustedes tengan una claridad mucho mayor con respecto de la situación que ustedes se pueden presentar al momento de contratar un extranjero. Si podemos pasar a la otra lámina, por favor. Bueno, como les dije, actualmente es una ley que ya lleva ahora, mañana va a cumplir 23, 3 años, a ver, 22, 23, 24, 25, 3 años desde que entró a regir, que sustituyó la ley anterior. ¿Y qué es lo que buscaba? Con todo el flujo migratorio que creció grandemente, entonces buscaba como adecuarse a una realidad más actual, ¿ya? Buscar que
existiera una regularización de las personas migrantes y que también los derechos laborales de los extranjeros se respetaran. Y también que existiese lo que se ha hablado mucho, que es la migración que fuera segura y regular y estuviera basada en los conceptos de derechos humanos. Y también pasa algo muy importante, y esto es importante que ustedes lo conozcan, porque hasta el año 2022, cuando entró en vigencia la ley, lo que existía era un departamento de extranjería y migración dentro de de extranjería y migración dentro de una dirección dentro del Ministerio de Interior. Entonces, como era un departamento muy pequeño, no tenía la organización ni un patrimonio propio para poder actuar. Entonces, eso es lo que ocurría, que tenían muy poca gente, no podían actuar fuera de sus atribuciones. Entonces, con el aumento de los extranjeros que vinieron a Chile, se quedaron sobrepasados. Entonces, por eso en esta nueva ley crea un Servicio Nacional de Migraciones, y esto que tiene la supervisión y administración de los procesos migratorios, pero les otorga personal propio, patrimonio propio, con el objeto de dar más dinamismo a los procesos migratorios y que no se demoraran tanto. Obviamente que ustedes que han visto esto, sí ha habido algún avance, pero todavía no podemos ver como una solución definitiva. Sin embargo, tienen muchas más potestades para poder resolver y tomar decisión respecto de ciertas situaciones. Así que eso es importante porque ya no existe el Departamento de Extranjería y Migración y sí existe el Servicio Nacional de Migraciones, que es el que trata todas estas áreas. Sigamos. Y fíjate, no, para hacer una cosa muy importante, porque hasta el año 2002, tú cuando solicitabas una visa o una persona que quisiera venir a residir a Chile, solicitaba una visa, la podía solicitar desde dentro de Chile o desde fuera de Chile en los consulados. Eso también se terminó. Solamente es el Servicio Nacional de Migraciones el que tramita las visas de residencia y temporal y definitivas acá en Chile. Los consulados solo tramitan las visas de turismo y no tramitan nada más. Ellos muchas veces lo que hacen es que, como por regla general una persona que viene a trabajar acá en Chile tiene que venir, de acuerdo a esta nueva ley, ya con su visa obtenida, a veces en la tramitación hay que mandar contratos de trabajo, hay que para que lo firme el empleador, hay que hacer alguna presentación de documentos y el consulado en el fondo hace de ministro de fe para este tipo de cosas. Entonces, esa es una cosa que tienen que tener ustedes bien en mente, porque cuando una persona va a venir acá a Chile, ¿ya? Lo primero, y lo vamos a ver más adelante, es que esa persona, salvo en casos excepcionales, ya tiene que venir con una visa para poder trabajar y residir aquí en Chile. No es como antes. Entonces, yo le puse acá los 3 tipos más comunes en el caso de ustedes que pueden encontrar de las personas que quieren contratar como extranjeros. La primera son las visas de residencia temporal. Esas visas de residencia temporal, que para trabajadores hay que se llaman visas de residencia temporal para realizar actividades lícitas remuneradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona
se le solicita que venga de afuera ya con un contrato. Y esa es la regla general. Entonces, si yo quiero contratar a alguien por primera vez, estamos hablando de un contrato por primera vez. Si yo quiero que venga una persona por primera vez aquí a Chile a trabajar conmigo, yo tengo que cumplir con los requisitos que esa visa de residencia temporal para realizar actividades lícitas remuneradas me lo permite. ¿Ya? Hay también otras posibilidades que uno puede trabajar. Por ejemplo, yo mandé, pero eso ya no es un contrato de trabajo, eso es una relación de carácter civil, porque yo traigo a una persona no bajo un vínculo de subordinación y dependencia que supone un contrato de trabajo, sino lo traigo para trabajar en una cosa determinada por un tiempo determinado. Que no, por eso que no se los puse, pero se los comento. Hay muchas otras más. En esta nueva ley desaparece completamente la visa sujeta a contrato de trabajo. ¿Ya? Eso ya no existe. Tal vez a veces ustedes pueden encontrar todavía algunas personas que en su carnet de identidad tienen visa sujeta a contrato de trabajo. ¿Y por qué? Porque esas fueron las últimas visas que se dieron hasta más o menos mayo del 2022, ¿ya? Y que se las dieron por 2 años, más o menos, porque ya las habían solicitado antes de la vigencia y se las dieron después. Pero esta misma ley decía que esa visa ya no existe, pero se homologa a esta visa de residencia temporal, ¿no? ¿Qué es la diferencia con esa visa de antes sujeta a contrato de trabajo? Que primero, como su propio nombre lo indicaba, estaba sujeta a un contrato de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, si a mí ese contrato de trabajo se me terminaba, ya fuera porque yo renuncié, porque me despidieron, por la razón que fuera, ese contrato de trabajo suponía una eliminación inmediata de la posibilidad de trabajar en Chile. Yo no podía seguir trabajando porque la visa estaba sujeta a un empleador específico. Por lo tanto, si yo me quería cambiar de empleador, yo tenía que venir, finiquitarme con ese empleador y se me otorgaba un proceso de días para poder hacer el cambio y a veces eso nunca ocurría o la gente no sabía que no podía contratarlo, etc. Pero ahora no, ahora las visas de residencia temporal no están sujetas ni a una situación ni a un empleador así de manera permanente. Si yo tengo una visa de trabajo y decido cambiarme, yo puedo renunciar al trabajo en que estoy o puedo ir y puedo buscar otro trabajo, ¿ya? Esa es una gran diferencia porque la persona actualmente puede cambiar de un empleo sin necesidad de cambiar de su estatus migratorio. Lo importante es que ustedes cuando vean su documentación, que vamos a hablar más adelante, ustedes vean que esa persona tiene su visa vigente. Porque las visas pueden tener diferente vigencia. Normalmente las visas de residencia temporal dan por 1 año, después uno puede pedir una prórroga y después uno podría pedir una permanencia definitiva. Pero a veces hay personas que no cumplen al cabo de los años los requisitos para pedir una permanencia definitiva y se les vuelve a dar una temporal. Entonces, acá, normalmente esta visa de residencia temporal para trabajadores por primera vez tiene que ser pedida mientras la persona esté fuera de Chile. Ya después la persona ya está en Chile y quiere cambiarse de trabajo, no hay problema. ¿Ya? Ustedes lo pueden contratar y lo único que se tienen que fijar es que esa visa esté vigente. ¿Y cómo se fijan?
ustedes toman su cédula de identidad y ven la fecha de terminación, porque la fecha de terminación es la fecha en que se terminó su posibilidad de vivir en Chile y trabajar de manera regular. Entonces, también pueden contratar personas que tienen su cédula vencida, pero están en un proceso de prórroga de su residencia temporal o están solicitando una visa de residencia definitiva y ahí en un documento que tiene un QR que nombra a la persona, ahí dice esta persona está tramitando y ven que tiene una duración y lo pueden contratar también. Un consejo es que normalmente cuando nosotros tenemos un documento de esa naturaleza, nosotros nunca vemos el código QR, porque decimos, ya para qué lo leemos y dice, es el nombre de la persona, la fecha, el pasaporte, el RUT y todo. Pero otro de los consejos es que si les presentan la cédula de identidad vencida y este documento que le ha otorgado, que dicen que están con su visa de residencia temporal en trámite o su visa de residencia definitiva en trámite, pasen el QR porque normalmente existen algunas personas, no necesariamente los extranjeros, algunas personas que se dedican a asesorar a los extranjeros y le dicen, no se preocupe, yo le tramité su visa, aquí está, entonces ellos ven su nombre y ya. Y después cuando tú pasas el QR, tú te das cuenta que la solicitud era para otra persona y le habían cambiado el nombre, la fecha y se habían puesto los de esa persona. Entonces no digo que sean solo los extranjeros, nosotros hemos visto de personas que tramitan estas visas por 5, 10 mil, 15 mil pesos y las personas las reciben y dicen, bueno, está bien, me tramitó la visa, estoy en trámite, puedo trabajar. Por eso que es muy importante que cuando reciban eso se fijen si está todavía el carnet vigente y si no está vigente, que venga acompañado con el certificado de visa en trámite o de residencia definitiva en trámite y verifíquenlo a través del QR. Perfecto. Después viene sí. Soledad, haces una precisión súper importante que de alguna u otra manera, y tal como lo dices tú, muchas veces uno ve como el papel y con eso basta y sobra. ¿Dónde? Bueno, primero con el código QR, pero si uno lo quisiera validar a través de la página de migraciones, ¿hay un servicio de migraciones donde podamos ingresar y validar esta información? Si sí, queremos buscar más en la página hay una página que es www.trámites de migración y en esa existen posibilidades de poder validar. Pero yo les digo que con el código QR es bastante simple hacerlo, ¿no? Perfecto. Y la verdad que, mire, yo que trabajo hace 30 años aproximadamente en este tema, yo les puedo decir que básicamente cuando uno encuentra documentos, porque ojo, a veces nosotros hemos tenido casos de personas extranjeras que han pedido, por ejemplo, cierto tipo de antecedentes penales a su país de origen y que tienen que venir apostillados. Los han recibido, los han presentado y después les han iniciado un juicio penal por falsificación de instrumento público, porque la persona que les hizo la tramitación en su país de origen vino y le puso cualquier apostilla, le cambió, la otra persona no chequeó porque no tendemos a chequear los códigos QR y después cuando empiezan a hacer la solicitud y a revisar los documentos, todas esas cosas son consideradas falsificación de instrumento público y la falsificación de instrumento público es un delito y que puede ser iniciado por un proceso
judicial de carácter penal en contra de esa persona. Entonces, ahí el tema, después podemos entrar a la página para que vean ustedes el tema de la página de trámites más adelante. Dentro, disculpa Soledad, la acabamos de compartir en el chat, está la página de trámites.extranjería.gov.cl y mandamos también el link disponible para que puedan chequear ahí la información que tú nos estás complementando y con toda la presentación que está buenísima y evidentemente pues seguimos escuchando. Bueno, la visa de residencia definitiva, según esta ley, bueno, no es que sea definitiva así per se, es porque tú ya no necesitas estar renovando el proceso migratorio, ¿ya? Tú puedes venir y mientras cumplas lo establecido en la ley, tú puedes tener esta residencia definitiva hasta el fin de los días. Sin embargo, esta visa definitiva no significa que si tú no cometes algún tipo de situaciones que están establecidas en la ley, ¿ya? Va a venir y puede ser revocada. Por ejemplo, una persona que tenía una visa de residencia definitiva cometió un delito, cualquiera que sea, lo más probable es que esa visa va a ser revocada. ¿Por qué? Porque dentro de los diferentes factores por los cuales una visa puede ser revocada o una permanencia definitiva puede ser revocada, es, por ejemplo, por haber cometido un delito. ¿Ya? Y hay una serie de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre le digo a los clientes míos? Cuando usted vaya a contratar a una persona que tiene residencia definitiva, a mí hay clientes que me dicen, no, me dicen, yo solo contrato personas que tienen residencia definitiva. Ya, ¿y usted sabe si esa residencia definitiva está vigente o no? Porque esa residencia definitiva se la pueden haber retirado por alguna razón y como él tiene el carnet todavía válido, ¿ya? Siguen. No, me dice, pero tenía el carnet válido y la cosa, y bueno, y era definitiva. Entonces, aparte de pedirle su documentación de identidad donde señale que está vigente, o sea, su documento de identidad, yo a muchas personas les digo, bueno, usted pida que le dé, que solicite el certificado de vigencia de la permanencia definitiva. ¿Ya? Sol, consulta, en este caso, obviamente, yo como extranjera, me lo piden para todo el certificado de la vigencia. El proceso generalmente, antes era mucho más lento, debo decir, pero actualmente este proceso ha sido mejorado y ahora se tarda un mes. Al momento de contratar una persona con la visa definitiva, ¿hay una forma de validar que la visa no sea revocada con otra forma o solamente está como el certificado de la vigencia? Solamente está con el certificado de vigencia, lamentablemente, porque como cuando ocurre en una de estas, que no les voy a entrar porque nos desvirtuaríamos del tema, pero les pongo que es el más común, por ejemplo, que la persona ha cometido delito o alguna otra cosa que esté dentro de las situaciones que establece la ley para poder que su visa de residencia definitiva haya sido revocada, tú no vas a saber hasta que no pedías, por favor, tráigame un certificado de residencia definitiva. ¿Ya? Entonces, uno, ¿qué es lo que puede decir? Como se demora, entonces pueden tenerlo stand-by, ¿ya? O pueden hacerle un contrato a plazo fijo por un mes si es que necesitan a la persona, si consideran que la persona es valiosa, quedando sujeto a que él traiga esa documentación
Y ustedes también se resguardan porque en el evento que él ya no tenga la visa de residencia definitiva vigente, él no puede trabajar ni puede vivir en Chile. Entonces, con eso ustedes se van asegurando. La Buenísimo. residencia definitiva en la ley anterior bastaba con 1 año de residencia temporal en Chile y tú podías solicitarla. Eso con la nueva ley cambió. Por regla general son 2 años. 1 año si es que yo tengo vínculo con un cónyuge chileno o chilena o que tenga titular de permanencia definitiva. Y esto puede llegar a ser hasta 4 años cuando yo no soy posible poder demostrar ciertas cosas. Que yo, por ejemplo, en todos estos años no he residido mucho en Chile. Que no hay nada que me haga tener un arraigo con Chile. Que por ejemplo, no tengo los fondos suficientes para poder valerme a mí mismo y no ser carga del Estado. Pero esto yo se los digo como una cosa adicional, porque mucha gente dice, no, yo vengo aquí 1 año, pero ya pedí mi definitiva. Y uno sabe, y usted tiene gente aquí, y uno sabe que esa definitiva va a salir rechazada. Y como se demoran, los procesos son tan extensos en el tiempo, entonces, claro, si te autoriza mientras la visa no esté rechazada, la solicitud no esté rechazada, esa persona puede trabajar. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque va a tener el documento que está en una solicitud de prórroga o de visa temporal o de residencia definitiva. Pero, ¿qué es lo que pasa con muchas personas? Especialmente cuando viene una persona que tiene una visa vigente de residencia temporal y a él, no sé, pues a los 8 meses más le tocaba hacer el proceso. Pero como ustedes se olvidaron, porque ustedes dijeron, no, si yo vi el tal, el este, ¿me entiendes? Yo ya vi todo, así que no hay problema. Entonces, pues pasan, no sé, 4 años y ese señor se olvidó también de solicitar su prórroga. Y usted ha tenido una persona que empezó bien, usted ha tenido una persona durante los otros 3, 4 años que no hizo su trámite, trabajando sin tener el adecuado permiso de trabajo. Entonces, es importante que cuando ustedes tengan nóminas de trabajadores extranjeros, tienen la visa de residencia temporal, está vigente, se le va a vencer, no sé, pues, el 8 de marzo. Este señor tiene 90 días antes y 10 días antes para pedir una prórroga. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? 90 días antes se me tiene que prender una ampolleta y decir, yo llamar al trabajador y decirle, les recuerdo que tiene que renovar su residencia temporal. Aquí hay otra pregunta que siempre me dicen. Me dicen ya, pero si él no, yo tengo un contrato de trabajo y él no hizo el tema de la residencia temporal. ¿Cómo puedo yo hacer esto sin que se note que hay una discriminación? ¿Ya? Porque acá entra otra cosa muy importante, que la ley laboral se va a aplicar siempre, no importa la persona, esté regular o irregular en Chile. Todo lo bueno y lo malo se va a aplicar. Por lo tanto, si ustedes después se los quiere denunciar, aunque esté en un estado de irregularidad, si los quiere denunciar a la Inspección del Trabajo, iniciar un juicio laboral, se le van a aplicar la ley, sea chileno o extranjero, en la misma forma. Y además, si es que él los denuncia al Servicio Nacional de Migraciones, les va a llegar una multa a ustedes. ¿Ya?
Entonces, usted le dice, sí, esto puede ser una cosa que sea discriminación, pero en definitiva, la discriminación es relativa, porque usted no está cumpliendo con una cosa que a usted la ley migratoria le exige. Y a mí me castiga si yo no la tengo. Entonces, pese a que hay personas que dicen que sería discriminatorio, a mi juicio no es discriminatorio porque ustedes están cumpliendo con la ley. Entonces, Soledad, disculpa, tengo una pregunta por interno. Me preguntan en relación a esto, que tiene que ver con la responsabilidad del empleador. ¿Se podría, y teniendo cuidado con el tema de la discriminación, se podría dejar bajo contrato laboral? Tú dabas una idea de hacer un contrato a plazo fijo, pero supongamos que la persona se demora, pero un muy buen elemento como trabajador y no lo queramos perder. ¿Se podría dejar sujeto también en el contrato como una cláusula en que si no llega por un periodo X, ya con un contrato indefinido, que se pueda desvincular por una falta grave? espere un segundito. ¿Me puede repetir, por favor? Es que la idea es escribir, pero se me pasó. Fue más rápido. Tranquila, ya. Lo que pasa es que tú mencionabas anteriormente que en el fondo, ¿qué pasa con la discriminación y la responsabilidad del empleador? Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando contratamos quizás queremos esperar este documento de extranjería que quizás se demora un mes. Pero ¿qué pasa si se demora más meses y el empleador quiere de igual manera mantener ese trabajador y le da un plazo? Pues supongamos de un año y estamos pensando que ya pasó a un contrato a plazo indefinido. Eventualmente, si nosotros dejamos esta condición, esta cláusula, primero, ¿se puede dejar por contrato? Eso es como la primera pregunta. ¿Y qué pasa si ya no llegas? Estamos dando un ejemplo. Después de un año, no ¿Sabes llegó el lo que documento. pasa? Sí, yo entiendo. Mira, lo que pasa es que yo normalmente cuando veo estos contratos establezco una cláusula genérica que diga, la persona permanecerá en funciones mientras cumpla con los requisitos para poder residir y trabajar en Chile regularmente, siendo de responsabilidad del trabajador proporcionar los documentos necesarios para poder llevar y cumplir con esta obligación legal. Súper. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos enfrentados ante esta situación, uno puede buscar muchas formas de defenderse, pero a la larga, el que está incumpliendo es la persona, era de su responsabilidad. Ustedes lo que pueden hacer es tener esta luz roja y decirle, oye, ¿sabes qué? Tramita, a mí me gusta que tú estés acá, tramita y etcétera. Pero también hay un plazo, porque si la persona no lo hace dentro de no me acuerdo la frase, tendría que mandárselas después, pero es algo así, yo después se las redacto, ¿ya? Entonces, el tema es que después de tú decirle entre 90 y 10 días antes que se le venza la visa, tiene que haber puesto los papeles. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunas nacionalidades en que conseguir los antecedentes penales es prácticamente imposible, como es los de la comunidad haitiana. Es una cosa prácticamente imposible por diferentes factores políticos que ocurren actualmente en Haití. Entonces, cuando les llega el certificado de antecedentes penales, el certificado de antecedentes penales ya se venció hace como un año, ¿ya? Y se ha tratado de conversar al respecto, pero básicamente los plazos que da la autoridad para la presentación son plazos determinados, ¿no? Uno puede apelar, puede decir, mire que en Haití, pero eso ya no depende de nosotros. La mayoría de los haitianos que ya no se fueron son gente que lleva mucho tiempo acá. La mayoría tienen sus papeles bien, pero hay una gran mayoría que no los tiene. Y por eso les digo, incluso si uno quiere ser generosa con algún extranjero porque considera que es un muy buen trabajador, tampoco
puede venir y hacerse cargo de cosas que no dependen de uno, no dependen de ustedes la obtención de los certificados, porque son certificados personalísimos, ¿ya? Entonces, esos certificados personalísimos los tiene que solicitar el requirente, ¿me entiende? ¿Ya? Me podrá dar un poder para que yo lo haga, me podrá hacer, pero en su situación como administradores de condominio, ustedes no son tramitadores de papeles. Entonces, a veces se presentan situaciones muy injustas, especialmente en países donde la obtención, incluso con Venezuela, que a veces funciona la página, otras veces no funciona, otras veces funciona la postilla, no funciona la postilla, ¿me entiendes? Entonces, uno puede tener la mayor de las buenas voluntades, pero después, cuando hay que enfrentar un juicio laboral, un juicio o una multa migratoria, Claro. puede poner a ustedes en una situación difícil. ¿Por qué? Porque si ustedes son mis clientes, yo los protejo a ustedes. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo la obligación de decirles en lo que ustedes se tienen que fijar. ¿Ya? Porque después uno puede ser bueno, buena onda, etcétera, todo lo que uno quiera. Y puede resultar y pasar. Pero hay, así como hay situaciones súper buena onda, hay otras situaciones que no lo son. Y después uno, como administrador, tiene que enfrentar, porque le van a caer todos los los del condominio, decir, bueno, y ahora vamos a tener que pagar esto, y por qué no te fijaste, y fue culpa tuya. Entonces, no es que uno quiera ser mala, sino es que yo no hago la ley. Por ejemplo, cuando a mí me invitan a hablar no sé, al día, a la televisión, al diario, a estos temas, y yo hablo y les digo si el problema es el problema muchas veces del sistema, es el problema de los plazos, es el problema que no somos capaces de ver, y yo recibo una cantidad de los que dicen haters terribles, entonces llévalos para tu casa, entonces, no es eso, no es eso, es que lo que pasa que uno también cuando ve personas que están trabajando, que son buenas, no sé, uno tiende a ayudarlos, pero ahí es cuando uno puede venir y decirse, uff, me voy a meter en un problema. Ya, te puedo dar un mes, pero más de un mes no puedo. Te puedo dar 2 meses, pero más de 2 meses no puedo. ¿Sabes qué, Soledad? Tienes razón ahí, porque al final del día la responsabilidad legal recae en nosotros como administradores. Claro. Y tal como dices tú, o sea, ahí viene después el cuestionamiento de la misma asamblea. ¿Qué pasa? ¿Por qué no revisó bien? ¿Por qué tomó la decisión arbitrariamente solo? En este caso como administrador. Y aquí es súper importante para los que son comités, para los que somos administradores, tener presente que la ley de copropiedad también hoy día nos dice que la contratación de trabajadores, tal como la desvinculación, tiene que hacerse con acuerdo del comité de administración. Entonces, en esta línea es importante que si tenemos todos los antecedentes, si sabemos que ahí falta un papel que nos llegue, pero también lo que dices tú, la persona es muy buena, porque es cierto, hay personas que son trabajadores muy buenos y uno quiere brindar este apoyo, que también esté en conocimiento del comité de administración. Yo creo que eso es elemental a la hora de poder tomar acción. Mira, te queremos hacer una pregunta que es algo que pasa mucho en las comunidades, sobre todo más que con los conserjes, yo diría incluso con los auxiliares de aseo, que muchas veces ellos tienen un RUT provisorio que les entregan la FPA, y bueno, nos está preguntando Juan directamente la consulta, y que No, es que yo sé bien el tema, porque esto, y les voy a contar la génesis de esto para que ustedes lo puedan entender, porque el RUT provisorio no existe, es digamos, es un apodo, entre comillas, coloquial que se le puso para entender una cierta situación. Cuando estábamos hace muchos años en la antigua ley, se mandaban todas las cosas vía correo, ¿ya? Entonces, después, a vuelta de correo, te llegaba un certificado, que ahora también existe,
que llegue un poco más rápido y llegue electrónicamente, que decía certificado de visa en trámite, y paralelamente te llegaba un permiso de trabajo, que era un cuadradito así estampado en una página. Entonces, ¿qué quería decir? Que esa persona no tenía la visa, pero sí podía trabajar. ¿Ya? O sea, veamos que este era el proceso, esta era la línea de tiempo del proceso de la solicitud de visa, que aquí a los 4 o 5 meses en esa época le llegaba esto, pero no quería decir que su visa estaba aprobada. Su visa iba a estar aprobada 6 meses más. Pero como esa persona no podía seguir así viviendo de la nada y podía trabajar, se le otorgaba este permiso de trabajo. Entonces, este permiso de trabajo, ¿qué fue lo que se fueron encontrando? Que venían y decían, yo tengo que trabajar. Ya, aquí está mi permiso de trabajo, aquí está mi esto, ya. Bueno, señor, ¿y su número de RUT? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Con la administradora de fondos de pensiones, porque está la obligación legal que si tú estás trabajando del empleador de integrar las cotizaciones previsionales en favor de sus trabajadores, ¿ya? Entonces iban a trabajar, pero como no tenían RUT, no podían imponerles, entonces ¿dónde iba a ir esa plata? Entonces se creó lo que se llamaba el número de identificación de cotizaciones, ¿ya? El número de identificación de cotizaciones era un número que no significaba que te habían dado la visa, simple y exclusivamente que tenías un permiso de trabajo. ¿Ya? Entonces, mientras tú estabas trabajando y tu visa se estaba tramitando, el empleador te cotizaba en la AFP, en FONASA, el SAP, etc. ¿Ya? Y cuando una vez al cabo de 6, 8, un año, meses, te llegaba la aprobación de la visa, ahí tú tenías un número, una cédula de identidad, que bueno, nosotros le decimos RUT, pero ese es el RUT, viene de... Pero ahí le daban, entonces había un cambio interno que la persona pasaba de ese número de identificación de cotizaciones, ¿ya? Pasaba a ser, a que los fondos pasaran a este RUT, ¿ya? Y de ahí surgió eso y se fue mal utilizando. Porque antes, para hacer este proceso hace unos años atrás, tú tenías que ir a la AFP, tenías que llegar con tu contrato, tu permiso de trabajo, ¿ya? Y ahí recién te podías inscribir. Y tenías que dejar copia de esos documentos y etcétera. Sin embargo, con el tiempo, las ISAPRES, y ahí podemos discutir un montón por ese tema, empezaron a recibir total, muchos de ellos no se van a llevar nunca esa plata. ¿Me entiendes? Porque vienen las personas que han hecho ingreso irregular y dicen, oiga, yo tengo un contrato de trabajo con la señora Luz María Strauss, RUT tanto, 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 y ya. ¿Me entiende? Y eso no quiere decir que a mí me otorgaron una visa, no quiere decir nada, solamente, y por eso les cuento la génesis de esto, es porque como no sabían dónde ponerle, inventaron esto. Bueno, así lo mismo fue con los colegios, así lo mismo fue con el tema relacionado con la salud, ¿ya? Ninguno de esos números sirve para nada más que para esos efectos. Y eso no quiere decir que yo tengo una visa, porque si yo tuviera una visa, yo ya no tendría un RUT provisorio, yo ya tendría un RUT con mi plastiquito y con todo. Sin embargo, esta nueva ley, ¿qué es lo que dijo? Ya se cortaron el tema que las AFP, los colegios, los consultorios y todo estén dando estos famosos RUT provisorios
y ahora es solo el registro civil en virtud del artículo 44 de esta ley el que puede otorgar estos números. Por lo tanto, la pregunta, que ¿cuánto dura un RUT provisorio mientras dura el permiso de trabajo para poder trabajar en Chile y no le han otorgado una visa? Si a él pasaron 10 años, 5 años, 1 año, 3 años, y usted le dice, y bueno, ¿y qué ha pasado con tu visa? No, es que yo tengo mi RUT provisorio, ¿ya? Ahí algo extraño está pasando. ¿Ya? Buen dato, Soledad, con ese punto. Entonces, claro, entonces tienen que darse cuenta que nosotros entramos en dinámicas, no, por un lado nos quejamos de la migración, por lo esto, por lo otro, pero nosotros también tenemos una falencia muy grande respecto de todo este tipo de conocimiento. Entonces, si a mí viene una persona y me dice, mire, yo estoy solicitando por primera vez aquí, pero ahí lo vamos a ver, ¿ya? Porque la persona que solicitó y vino con una visa desde fuera de Chile, ella no va a tener un RUT provisorio. ¿Y por qué razón? Porque ella ya vino con la visa y vino y después fue al registro civil y sacó su carné. Entonces no tuvo necesidad de sacar un RUT provisorio. Es para toda esa gente actualmente que no tiene la posibilidad de sacar una visa y que va y saque el RUT provisorio y dice, mire, yo tengo un RUT provisorio. Entonces dice, bueno, lo puedo contratar. No, no lo puedes contratar porque es como el huevo antes de la gallina, ¿me entiendes? O la gallina antes. Es porque si yo no tengo una visa no puedo trabajar. Wow. Estamos hablando de regularidades migratorias, no estamos hablando. Porque si yo contrato a una persona que está en irregularidad migratoria y me trae su ruta y le hago un contrato, la ley penal se me va a aplicar, perdón, la ley laboral se me va a aplicar en todo lo bueno y lo malo. Y no voy a poder alegar, oiga, que el señor estaba irregular, que yo no sé. No, se le va a aplicar y le van a poner las cosas de la misma manera. Y claro, el tema migratorio. Por eso que acá hay que tener cuidado. Los únicos casos en que pueden tener estas personas un RUT provisorio, siendo que están regulares, son personas que están en una excepción. Porque por regla general, desde esta nueva ley, yo no puedo hacer un cambio de estatus migratorio. Yo no puedo pasar que vine de turista y decidí quedarme, ¿ya? Porque le van a rechazar la visa. Ya entiendo. Entonces, claro, disculpa, ahí, claro, yo me vine justamente con una oferta laboral y, claro, fue un proceso completamente distinto. Ahí tengo a Cata, que tiene la manito alzada de hace rato. Ella es parte, obviamente, también del grupo como de Redmac y pues me encantaría porque siempre tiene una manera de compartir cosas enriquecedoras y me encantaría escucharla, si te parece bien, Sol, que tiene, a ver... Por supuesto. Y que Cata siempre sale cosas buenas. Bueno, lo que dice Soledad es muy cierto, a mí me pasó. A ver, yo llevo en estos 15 años y le he tramitado visas de trabajo a un montón de trabajadores que llegaron con visa de turistas, se quisieron quedar, les hice un contrato de trabajo porque hay un tipo de contrato que tú puedes hacer en que dices que te comprometes a pagar las cotizaciones, a pagar los impuestos y que cuando lo desvincules lo mandas a él y a toda su familia de vuelta para su casa, gastos pagos, para hacerles un resumen. Ese contrato existe y ese contrato es sin que el trabajador esté ejerciendo sus funciones porque está a la espera de la visa temporal. O sea, o este permiso de trabajo, perdón. Catalina, perdóneme un segundito. Esto era mucho antes. ¿eh? Me está hablando de la ley anterior. De la ley anterior, exacto, sí. ¿no? De la ley anterior. Sí. Y eso se hacía y funcionaba y yo lo hice con muchos trabajadores. Bueno, el año pasado a mí me pasó que llegué a un edificio y tenía una trabajadora que tenía este RUT provisorio, pero ella tenía incluso un finiquito de la empresa anterior. Entonces, yo le digo, ¿qué pasa con tu residencia temporal?
porque todavía estás con RUT provisorio, esto tiene que estar regularizado, ya llevas 2 años en el país. Entonces, ¿qué pasa con esto? Voy a averiguar si a la Catalina se lo traigo. ¿Tienes permiso de trabajo? Sí, sí tengo permiso de trabajo. ¿Ya? Entonces viene, 2 semanas después le vuelvo a preguntar, sí, me dice, lo que pasa es que yo hablé con el departamento, la persona que me atiende en migraciones, y me dice que necesito actualizar mi relación laboral, necesito un certificado de antigüedad pasado ante notario, y con eso ya me dan el RUT definitivo. ¿Ya? Y yo, San Juan de Buena Espera, ¿le creí? ¿Ya? Y le hice el certificado notarial y qué sé yo, y me llegó una carta de migraciones diciéndome que yo tenía contratado a una persona que estaba ilegal en el país, que había entrado por un paso no habilitado, entre paréntesis Colchane, y que por lo tanto yo estaba cometiendo una infracción grave, gravísima, y me iban a multar con 300 UTL. Cuento corto. ¿Y por qué se los cuento? Porque les puede pasar. O sea, y no, pues, tal cual, como dice Soledad, antes tú tenías todo este proceso con las AFP, pero de un día para otro las AFP le dieron a diestra y siniestra el permiso de trabajo a todo el mundo. ¿Y por qué no le dieron el permiso de trabajo, le dieron el número de identificación, o sea, de cotización. provisorio para ¿Sabe cotizar? por qué? Porque la persona sigue y nunca va a poder retirar esos fondos. No, nunca. Bueno, el cuento está en que, a ver, la ley en este país dice que nosotros somos solidarios con los subcontratos. Entonces, no solamente hay que fijarse en lo que pasa con nuestros trabajadores, a ver, cuento corto, chicas, o sea, para hacerlo fácil y rápido, porque me acaban de multar por el OS 10, porque a mí me pasan todas, digamos, no me pasa una, me pasan todas. No pueden contratar conserjes que no tengan visa definitiva, porque no pueden hacer el curso de OS 10. Y si no tienen el curso de OS10, mientras no salga la nueva ley de seguridad privada que dice que el curso de OS10 es voluntario para los conserjes, sigue rigiendo lo que actualmente está y es obligatorio y se renueva cada 3 años. Y como esa ley, cuando la promulguen después para que salga el reglamento, ya sabemos que tenemos para un par de años, ya va a estar vencido el curso que dura 3 años, así que mejor contraten concurso de OS10 de una y evítense los problemas. Porque en serio que es un problema. Bueno, y tengan cuidado con los subcontratos, porque si vienen a fiscalizar y está el tipo de los ascensores o el de las bombas o el de las calderas y no tiene su permiso de trabajo, les van a pasar la multa igual. O con la empresa de aseo, si tienen una empresa de aseo, condominios que tienen empresas de aseo, esos trabajadores también tienen que estar regulares y ustedes tienen que exigir, antes de pagar la factura, la planilla de Previred del mes anterior. Si no, no paguen, porque si no se convierten en responsables de la situación. Eso. Tal cual. Catalina, tal como dices tú, Catalina es como la persona que le pasa todo. O sea, ella a mí me ha pasado todo. Voy 10 experiencia. pasos antes que la mayoría. Dame un segundo, de la experiencia. Sí, bueno, mira, más adelante, vamos a ver el tema. Pero, por ejemplo, para terminar esto, porque nos queda mucho más, pero ya hemos hablado como 1 hora. Entonces, es que ¿sabes lo que pasa? Que este tema es un tema muy, ¿cómo decir? Es un tema que hay que explicarlo bien. ¿Por qué razón? Porque como decía Catalina recién, por ejemplo, la subcontratación, somos solidariamente responsables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno contrató la compañía de aseo, ¿ya? Y después le pasa cualquier cosa a la gente de la compañía de aseo, ¿ya? O contrataron o cualquier cosa y vienen los problemas. Pero antes quiero ir para el permiso de permanencia transitoria, ¿ya? Que es el que era antes la visa de turismo y otro tipo de visas también, pero la más conocida era ya, esa no es posible cambiar el estatus migratorio. Por eso que cuando viene una persona y dice, oiga, pero es que yo llegué acá y tengo mi RUT provisorio y quiero trabajar, usted le dice, ok, vuelva cuando tenga su visa.
O bien hay en algunos casos, pero no es el caso de los conserjes ni de los trabajadores, son para técnicos y profesionales especialistas extranjeros que se les dan unos permisos de trabajo con visa transitoria, que no es el caso de esto, y existe solo la posibilidad actual de cambiar estatus migratorio a aquellas personas que yo llegué era porque yo tengo familia acá, ¿ya? O porque mi pareja, mi cónyuge es chileno o es titular de permanencia definitiva. Entonces, para que no sucedan de nuevo las cosas que mencionaba Catalina, todas esas cosas, la persona tiene que solicitar la visa estando afuera, salvo el caso excepcional que lo puede hacer cuando tiene un vínculo. Hay otros casos, pero que son, no sé, pues visas en calidad humanitaria, otro tipo de cosas que son ya como más para otro tipo. El caso de padre de hijo chileno tiene un vínculo con un titular, pero ¿qué es lo que pasa? Que primero llegan y después tienen el hijo, entonces ya están irregulares y pretenden hacer la regularización a través del hijo. Entonces, cuando hacen la regularización a través del hijo, el padre, por mucho que tenga un hijo chileno, tiene que demostrar que se puede valer a él a sí mismo. ¿Me entiende? Que tiene una acreditación de sustento económico que es factible y que no va a ser carga del Estado. Entonces, es una situación que hay que mirar. No sé, Luz Marina, Carmen Gloria, ¿seguimos o nos quedamos? Yo puedo unos 10 minutos más. Bueno, usted es la que manda. Lo que sí, para entender un poquito, pues ahí vas un poquito más a la parte de consejería o auxiliares de aseo. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Sol, de qué necesitamos para contratar? ¿Cuál es no contratar extranjero, contratarlo? ¿Cuáles son los Bueno, puntos como mira, ahí Catalina hacía un punto de vista respecto del curso de OS10, pero respecto a las otras personas, limpieza, no sé. El primero es tener una situación migratoria regular. ¿Cómo nosotros comprobamos que tiene una situación migratoria irregular? Usted le pide su carnet de identidad, revisa el carnet de identidad y ve hasta cuándo está vigente. Si no está vigente, revisa además el documentación adjunta si se encuentra en un proceso de prórroga, ¿ya? O bien de solicitud de permanencia definitiva, y esa permanencia definitiva está vigente y es válida. Después, tienen que formalizar en este tema del contrato de trabajo. Ya la cláusula de viajes no es necesaria, ¿ya? Pero sí se deben cumplir con todos los requisitos que se establece para la ley, de la misma forma que sería para un nacional, para un nacional chileno. Son los mismos derechos, la misma obligación. Y así también respecto de la remuneración y de los beneficios. ¿Por qué? Porque nuestra ley, nuestra Constitución, en el artículo 19, señala que los derechos fundamentales son para nacionales y extranjeros de igual manera, ¿ya? También hay que fijarse en aquellos condominios que son muy grandes y que tienen muchos trabajadores. Hay un límite en la contratación de extranjeros, ¿ya? Empresas que cuenten con más de 25 trabajadores no se pueden superar el 15% de esos trabajadores extranjeros. Obviamente hay excepciones, si la persona tiene permanencia definitiva, si está casado con chileno, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas empresas tienen empresas así, 25 trabajadores, pues 25 trabajadores, después 25 trabajadores, con diferentes razones sociales.
Y después, en lo que ya vimos, que el cumplimiento de las cotizaciones previsionales y de salud. Y ustedes se van a encontrar, hay algunas personas que tienen un grado universitario en el cual te dicen, no, yo no quiero que usted me pague cotizaciones a mí porque yo soy un trabajador profesional y técnico especializado. Sí, pero él no está trabajando en un tema minero, está trabajando como conserje. Por lo tanto, usted le dice, no, ese artículo tiene que llegar para determinada forma, así que las cotizaciones se pagan aquí en Chile. Perfecto. Y no sé si puedes pasar para ir, ¿ya? Entonces, verifique el permiso de trabajo, la adecuada visa. Si usted le va a poner cláusulas específicas al contrato, como la que yo les dicté, que después se las puedo redactar y volver a mandar, ¿ya? Son específicas, ¿ya? Y son válidas las cláusulas siempre y cuando no vayan en contra de la ley. Entonces, una cláusula es decirle, mire, si usted no cumple con la ley, lo voy a tener que despedir, ¿ya? Es, en el fondo, es como para una protección. Yo no he tenido problemas con esas cláusulas. Después, ustedes están en la obligación de cumplir con todo lo que les pide la ley laboral chilena. Si por ABC motivo y contrataron a una persona de manera irregular, los van a tener que finiquitar igual como que si él fuera un chileno o estuviera regular en el país. Y a veces, este es un consejo que yo le doy a algunos de mis clientes, o sea, se los doy a todos y ellos lo harán si quieren. Notifico, ¿ya? Tanto de la contratación como del término al Servicio Nacional de Migraciones. Es una obligación, pero nadie la hace, pero eso cumplo yo en actualizar el registro de trabajadores extranjeros en el país. Entonces, si alguna vez me vienen a decir, no, mire, yo los tuve bien. Buenísimo, buenísimo. No sé qué más queda. Pues me encantaría tus datos de contacto, Sol, Sí, para... espérate, no sé qué más Bien. qué más queda, creo que había Ya, una perdón. cosita pequeña más, no me acuerdo. Y esto, consideraciones especiales para conserjes de los edificios. Como es una alta presencia de trabajadores extranjeros, ojo, con lo que decía Catalina, el cumplimiento. Hay de las obligaciones, hay otros. Fíjense los reglamentos internos de las copropiedades, porque a veces los reglamentos internos de la copropiedad le ponen algunas cosas de más y algunas cosas de menos. Ojo con las jornadas laborales, ¿ya? Con la que yo me obligo y tener bien claro la importancia y la diferencia entre un contrato a plazo fijo y un contrato indefinido. Esos son mis consejos a tener en cuenta. Y creo que ahí terminamos. Buenísimo, buenísimo. Sí. Voy a dejar tus datos de contacto, Sol. Ahí la verdad es que te agradezco muchísimo tu tiempo. Este tema siempre es un temazo, porque siempre salen dudas. El tema migratorio es un tema bastante actual que siempre llena de dudas y da como terror a veces contratar a extranjeros. Y yo lo digo como extranjera, por eso es importante no tenerle miedo, sino saber a qué tenemos que cumplir, qué tenemos que hacer, obviamente. Sí, y mira, ahí después yo hablaré porque en el tema de la contratación de extranjeros, de otros temas que tenga que ver a la comunidad, porque a veces, si esto uno lo lleva así, ya va agarrando el ritmo, no va a tener grandes problemas. Si el problema es cuando a uno se le presentan casos como del señor que era del Tren de Aragua y que lo contrataron. Obviamente ese señor estaba irregular, obviamente no le pidieron las cosas, simplemente el señor debe haber llegado con el RUT provisorio y bien, gracias. ¿Ya? Sí, Sí, ahí hay que ver un poquito el detalle porque a veces las noticias no estaba son, irregular, no no son lo que sabía. dicen, no son lo que dicen, pero no, bueno, ahí hay otro tema.
pero no, el tema de las noticias a veces son un poquito extremistas, Sol. Sí, no, yo no, No sé. no sé el caso, solamente lo vi así, no sé el caso. Yo lo veo porque nosotros recibimos casos de todo tipo relacionados con extranjeros de manera permanente. Te queremos dar las gracias, Soledad, por tu tiempo, por tus ganas, por tu pasión que tienes con este tema, que sin lugar a dudas es un tema súper amplio, con muchos detalles. Uno levanta como la piedrita y aparecen muchas cosas que más debemos aprender. Así que te agradecemos, vamos a dejar tus datos, vamos a compartir tus datos y también agradecemos a todas las personas que se contactaron, las consultas que se levantaron. Y por ahí Luz Marina está pasando los datos ahí a través del chat. Le agradecemos, no nos da el tiempo, ahí nos pasamos unos 20 minutos. Muchas gracias, Soledad. Gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo webinar.